Muy buenos días, Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué dice Conejo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ahí listo para un nuevo episodio de Alejo Conejo, el podcast. Buenísimo el nombre. Sí, es perfecto, o sea, no hay de dónde perderse. Bueno, este episodio viene auspiciado por Box Custom Crafts, que son regalos personalizados, llaveros en resina y todo lo que puedas imaginarte en paper cut, siendo tú el protagonista. Excelente. Perfecto, o sea, es maravilloso. Ya nos van a hacer llegar un par de productos los chicos de Box Custom Crafts. Nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y para los que nos quieren ver y conocer, estamos en YouTube, como Alejo Conejo. Excelente. Chévere, Conejo. Eh, Pues yo soy en cambio Alejo. Un gusto estar en este segundo podcast que estamos seguros que nos va a ir excelente, que va a ser chéverísimo. Y vamos a tener un tema súper chévere que es sobre si un community, o mejor dicho, sobre si un diseñador debería Debe también ser ser community. community, o al revés también, ¿no? Si un Claro, community puede community ser debería diseñador, ¿por qué saber de no? diseño, porque al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos profesionales que son multifunción, que son todólogos, entonces tienen que hacer un poco de todo. Entonces, para esto tenemos una invitada súper especial que mientras la invitada se conecta, la voy a presentar. Ella es María Belén Cabrera, ella es es comunicadora, tiene experiencia en el tema de community management, ha trabajado con diferentes tipos de marcas y con diferentes tipos de productos, y actualmente está estudiando también una maestría en el tema de redes sociales. Entonces, qué gusto tenerte acá, María Belén. A ver si... Hola Alejandro, un gusto. Hola, María Hola Belén. Alejandro, saludos Alejandro. Qué chévere. Yo soy Alejo y él en cambio es Conejo. Conejo. Ah, Hola Alejo, hola Conejo, ¿cómo están? todo bien, tú, qué gusto de verte, María Belén. Qué chévere Sí, tenerte acá. qué chévere estar en estos espacios. Sí, qué buenas. No, además son temas súper chéveres porque realmente conversamos sobre diferentes temáticas y pues bueno, el tema de hoy me parece que es súper interesante porque al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Y eso conversábamos un chance con el conejo también Conejo. hace un momento, y es que a los diseñadores los tienen de todólogos, ¿no? O sea, el diseñador gráfico Y al básicamente... community también. Y el community también, sí, totalmente. Tanto el diseñador como el community son todólogos, ¿de acuerdo? Entonces, el diseñador tiene que, obviamente, pues, tener la idea, tiene que hacer el logo, ¿verdad? Tiene que tomar la fotografía, tiene que hacer el video y tiene que además manejar súper bien Facebook. De paso, tiene que manejar Facebook e Instagram Ads, ¿no es cierto? Tiene que poder hacer blogs, tiene que poder hacer podcast, tiene que poder manejar canales de YouTube, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. TikTok también, te falta TikTok, ahí. TikTok, exacto. ahora, los reels y TikTok. Tienes que saber manejar, encuadrar, producir, editar. Exactamente. Y el Y community lo encima, mismo. manejar bien las estadísticas para presentarle al cliente. Exactamente, ¿no? Y el community lo mismo, ¿no? El community, pues que cuando nació un poco este tema de las agencias que manejaban redes sociales, las mal llamadas agencias de marketing digital, porque de e-commerce no sabían mucho, pero que básicamente nacieron las agencias de marketing digital para manejar Facebook al comienzo y luego ya comenzó Instagram, ya comenzó, bueno, Twitter primero, luego Instagram, luego un montón de redes más. Entonces, ya no se contrataba al diseñador y al community, ¿no? Sino que el community hacía un poquito, Todo. hacía de todo, ¿no? Entonces el community le tocó primero aprender Canva, ¿no es cierto? Luego aprender algunos programas de edición de video y pues bueno, Adobe. el community ahorita tiene que saber los programas de Adobe, ¿no? Tiene que saber Premiere, tiene que saber un montón de cosas. Entonces, ¿qué piensas tú, María Belén? ¿Crees que el Yo diseñador tiene que saber todo y el community tiene que saber todo o cómo lo ves tú al mercado? mi opinión es que tanto el community como el diseñador gráfico tienen que ser profesionales y basarse en lo que uno ha estudiado. En mi caso personal, el community manager es una profesión, es una profesión nueva a la que le tenemos que dar el respeto como las demás profesiones de atrás. Como ejemplo, el arquitecto. Al arquitecto no le vamos a pedir que nos ponga de todo. El arquitecto sabrá lo que tiene que poner, el ingeniero sabrá lo que tenga que poner. Entonces,
creo que en estos tiempos hace falta ese profesionalismo que cada profesión, en este caso, valga la redundancia, tiene que tener. El community manager se encarga de potenciar tu imagen en redes sociales, de medírtela en sentimiento positivo y negativo. Tiene que saber y ser creativo para pasarle esa idea al diseñador gráfico, y el diseñador gráfico sabrá cómo me hace esta imagen que tenemos de mensaje para la marca, para un perfil profesional, personal, y la sabemos poner, pero se complementan y no se necesita saber de la profesión del otro ni el diseñador gráfico del community manager. Para mí. ¿Ustedes qué piensan? Tú eres diseñador, Alejo. Porque aquí viene otro problema, ¿no? Porque en cambio, aquí viene otro tema que yo concuerdo mucho con lo que dice María Belén, pero, pero en cambio aquí viene la otra parte, ¿no es cierto, Conejo? Entonces, el diseñador gráfico, ¿qué va a hacer, no? Porque la industria gráfica se está muriendo, ¿verdad? O Claro, sea, no, la industria gráfica ahorita está en declive, o sea, ya la gente no es que te imprime los pósters, los carteles, los banners, Claro, las como lo vallas. hacían antes, las vallas, ya no lo hacen, o sea, desde que hubo el boom tecnológico, o sea, la web 2.0, si nos vamos ya a la parte más educativa, ¿no? La web 2.0 y últimamente lo que he leído, la web 3.0, que ya es mucho más de llegar a la persona, porque por el cambio de paradigma mismo, ¿no? La industria gráfica como tal, de impresiones y todo, está muerta, pero la parte digital está en un boom Claro. impresionante, súper grande, en donde nosotros vemos el, el- el- una, un- una cosa que crece y que las empresas necesitan. Pero obviamente como no hubo una educación como tal de las empresas hacia los profesionales, simplemente dijeron, nada, es que el que diseña, que está en la computadora, debe también saber manejar redes sociales. O el que está en redes sociales también debe ser diseñador. Entonces hay esa confusión y nunca hubo un límite de decir, bueno, el community manager es de esta persona, el diseñador gráfico es de esta persona. Entonces, a partir de que no hubo ese límite Ese de entre lo lineamiento. uno en lo otro, obviamente no, nos vimos abocados en sentir que el diseñador debía ser community sin saber que es un community. Sí, porque el community es un término relativamente nuevo, o sea, es 2005 diría yo en adelante, o sea, no es diseñador gráfico que ya lleva años como tal, ¿no? Entonces, obviamente o las empresas tienen esa confusión y mucha gente también que estudia diseño gráfico dice, no, es que yo estoy estudiando diseño gráfico para dedicarme a hacer community, porque manejo mis redes sociales, porque puedo Claro. conseguir. Y obviamente no hay esa cosa. Entonces, primero habría que definir qué es un community, ¿sí? Porque ya diseñador obviamente es la persona creativa que hace la parte gráfica de una empresa, a rasgos muy breves. Pero el community, ¿quién es? ¿O qué hace el community? ¿Cuáles son las funciones de un community? Entonces, desde mi perspectiva, la función de un community, o qué es lo que hace un community, es la persona que está atrás de una marca, es la cara en redes sociales de una marca. La que te Entonces, mejora la identidad de la marca. exactamente, o sea, si tenemos un mal community que no te responde mensajes, de que Y de la no le da un competencia. seguimiento a los clientes, obviamente la marca va a irse al suelo, pero si tenemos un buen community que te dice, que te responde, que te sigue, que te asesora, vamos a tener una buena imagen de marca, ¿sí? Que eso también tenemos que tener definido, que es la identidad visual, que es la imagen de marca, que es todos los conceptos, ¿no? Que se manejan actualmente. Entonces, por ahí deberíamos partir para saber qué es un diseñador, qué es un community y cuáles son sus funciones de ambos. Y por qué sí o por qué no un diseñador puede ser o no community. ahora yo quisiera también sobre este punto aportar otro tema porque me parece importante que creo.
Y bueno, aquí también vale la pena decir que este es un intercambio de ideas, ¿no? Que creo Claro. que va a ser difícil llegar a conclusiones en un podcast realmente de unos cuantos minutos, porque hay demasiados criterios al respecto, en realidad, ¿no? Entonces, más bien yo creo que se trata aquí de un intercambio de ideas justo para que las personas mismos vean qué es lo que ellos mismos saquen su propio criterio. Porque también hay otro tema, y es que yo creo que no se puede evaluar bajo los mismos parámetros dentro del sector en el que estamos. Yo, por ejemplo, concuerdo que el community manager tiene su función y no solo el community manager, porque también dentro un poco de lo que es el manejo de redes sociales hay muchos perfiles, ¿no? Está el Sí, social media manager, ¿no es cierto? sí. Está el planner El digital, SEO. ¿no es cierto? Está, o sea, hay un montón de perfiles dentro de la parte de social media, ¿no es cierto? Que probablemente el 90% de la gente ni siquiera se entere de que el curador de contenidos, por ejemplo, que justo es un Sí, tema que yo sé que a María Belén le gusta bastante. O sea, sí. hay una serie de perfiles, ¿no es cierto? Eh, eh, distintos, porque el community manager tampoco tiene que ser necesariamente un content manager, no necesariamente, ¿no? Community No, manager, pues obviamente maneja todas las herramientas de programación, todas las herramientas de respuesta ante el cliente, ¿no es cierto? Maneja métricas, maneja un montón de cosas, pero tampoco tiene por qué ser un crack para la creación de contenidos, ¿no? Para eso hay creadores de contenidos que son especialistas para esto. Eh, pero entonces, claro, yo por eso creo que depende mucho del sector, ¿no es cierto? Porque si yo hablo de una empresa que tiene más de 100 trabajadores o más de 200 trabajadores, yo digo, o sea, qué tacaños que le hagan al diseñador gráfico hacer todo, ¿no es cierto? claro. Totalmente. Imagínate, O sea, pero si en cambio estoy hablando de un negocio familiar un emprendimiento. que tiene 8 personas, ¿no es cierto? Y a duras penas pueden sacar unos, no sé, 150, 200 mensuales para sacar una asesoría para manejo de redes sociales. Es El como más creativo de la familia que se lance. Claro, o sea, es como que mucho pedirles tengan un diseñador y tengan un community y tengan de paso un content manager y cosas. O Y sea, un es muy publicista y difícil. relaciones públicas. Exacto. No, Entonces, ahí ya el más relacionista que se lance. y luego está El todavía más amiguero. le está la empresa más chiquita, ¿no? La empresa más chiquita que es la empresa de una persona, ¿verdad? Que es Imagínate. el mismo, el que tiene se abrió su peluquería y él mismo por ahí sigue un curso, un chance de Canva, ¿no es cierto? Sigue un curso, un chance de redes sociales y Lo él mismo mismo me ve hago la en manera de arte. atraer a sus clientes, o sea, está sacando pues una utilidad con suerte de 300, $400 mensuales. Difícil que contrate pues a un equipo estratégico en diferentes áreas. Entonces, yo creo que depende mucho de la percepción. En este sentido, María Belén, ¿tú en qué momentos tú crees que deben separarse los perfiles? ¿En qué momento deben unificarse y en qué se diferencian, digamos, estos perfiles de los que estamos hablando, el diseñador del community? O sea, ¿cuándo deberían trabajar en equipo y cuándo deberían ser la misma persona? ¿Cuál es tu criterio al respecto, María Belén? Partamos del hecho de que en LinkedIn vemos a grandes empresas que buscan al todólogo, al diseñador todólogo o al community todólogo. Tacaños. Y te dicen, llevo 6 meses buscando ese perfil y creo que no existe. Y es verdad, no existe, pues, no lo vas a encontrar porque esto es un equipo de trabajo que estás pidiendo. Ujú. Pero partamos de la idea de que un community, como le decía Conejo, es alguien que te lleva la imagen de la marca y que tiene ese mensaje porque ha estudiado comunicación, porque sabe comunicar y porque ha estudiado a la competencia en redes, porque ha estudiado el sentimiento negativo, positivo que tiene entre el público esta marca o este perfil y se lo transmite al diseñador para que él nos diseñe. Entonces, partiendo de esto, yo creo que una empresa con más de 100 colaboradores debería de tener un equipo de comunicación y partamos de que un community y un diseñador, viéndolo así como sencillo, como principal. Claro, sería básico, ¿no? O sea, si tenemos 100 colaboradores, o sea, eh, Ya es una empresa que necesita un equipo y saber qué mensaje, saber nuestro público, saber nuestro buyer persona, nuestro cliente potencial para saber, porque si no estamos ahí como
nadando entre el emprendimiento y entre una empresa seria, yo creo. Sí, ¿Ustedes qué sí. piensan, chicos? No, sí, me A mí me parece bien. pasó algo muy, no sé si llamarlo anécdota, pero fue algo un poco mal, que me quedaron debiendo plata y todo. Una empresa grande, un hospital, Imagínate. realmente. Un hospital, bueno, de acá por el norte de Quito, contrató los servicios de una amiga mía, publicista, que le dijo, "Va, vas a hacer la community, necesitamos un diseñador". Obviamente ella lo pidió, porque a ella le dijeron como que tú vas a ser la community, la diseñadora, la relación está pública, porque no tenemos departamento de comunicación. Yo Uy, claro. fui a trabajar allá y obviamente era terrible, o sea, no tenían, o sea, hablando de comunicación corporativa, no tenían comunicación interna, no tenían comunicación externa, eh, y realmente nos metieron, o sea, no éramos la oficina de comunicación, estábamos dentro de la oficina de relaciones públicas. Sí, entonces era terrible y obviamente, bueno, el ambiente de trabajo era terrible porque a nadie le pagaban, o sea, el hospital no sé cómo estaba funcionando realmente, eh, que, que, que creo que salía, creo que al día pagándole a los médicos, creo, porque realmente el resto de personas que trabajábamos en presidencia, por decirlo así, nadie estaba pagado hace 2 y 3 meses atrás, ¿no? Yo me desayuné eso en el primer sueldo, así fue como que, y el otro mes le pagamos. Fue así como que, ¿cómo hacemos esto? Esto no puede funcionar, pero fuera de eso, obviamente, era crear el contenido, ir a las instalaciones. Encima nos tocó hacer, estaban abriendo una nueva sala de como VIP, para los pacientes hospitalizados. Entonces nos tocó hacer la imagen de la nueva sala, ver cómo se iban a ubicar la señalética. O sea, era una cosa, un trabajo titánico. Para el sueldo que nos pagaban era muy poco y 2 personas para todo lo que había que comunicar era casi imposible. O sea, y era sumamente fuerte. Y es un hospital grande. O sea, no es que es una clínica del día, es un Claro. hospital. O sea, en donde tenían rayos X, tenían quirófanos, y realmente no teníamos tampoco la autonomía como para tomar decisiones, sino teníamos que decirle a la persona de relaciones públicas, tenemos que hacer esto, esa persona a recursos humanos y recursos humanos a presidencia. Entonces, la cadena era enorme, y trabajar así también es difícil. O sea, 2 personas con tanta cadena de mando y tanta cosa y que no sabían por dónde empezar y que no estaban claros en sus objetivos, porque eso también creo que es importante dentro de una empresa, saber cuáles son sus objetivos y dónde quieren ir. Porque tranquilamente ya, como unipersonal, como mi empresa unipersonal, sé a dónde quiero ir, pero en una Claro. empresa necesito saber los lineamientos para antes de decir, bueno, la comunicación es esta o a dónde vamos a ir, ¿no? Porque no es lo mismo vender un producto o servicio que tratar de captar gente. Sí, que son cosas distintas y son estrategias distintas. Y aquí Claro. también creo que hay otra cosa importante, ¿no? Porque aquí hay otro problema, o sea, em, ¿cuánto más puede abarcar el trabajo del community? Porque cuando nació un poco este tema del community, de hecho, eh, creo que yo fui uno de los primeros communities en el país haciendo community en High Five. O sea, cuando ¿En serio? esa era la red, claro, me acuerdo. Jesús. En serio, cuando yo trabajé para un candidato para O sea, asambleísta, bueno, el Alejo ya está en esa época de estar crujiente y ya sabe cuándo va a llover porque le duele la rodilla. sí, no, sí, sí, yo digamos que comencé como community mucho antes de que se sepa siquiera lo que era un community. Recuerdo que trabajamos para un candidato asambleísta, no voy a decir el nombre, hace mucho tiempo, y estaba de moda el high five. Entonces dijimos, Claro. creémosle un high five, ¿no es cierto? O sea, creémosle un high five, teníamos a un pasante que se pasaba todo el día invitando amigos, empírico, totalmente empírico, y le logramos que él tenga 15,000 amigos, ¿no? Y hacíamos unos contenidos malísimos, sin estrategia, solamente chistosos, solamente memes respecto a él, pero fue interesante la experiencia, ¿no? Porque este candidato asambleísta pasó de ser un ilustre desconocido, creo que quedó en lugar 16
entraban 14 asambleístas, ¿no? Él no esperaba llegar a la asamblea, además ni siquiera tenía el presupuesto para llegar a la asamblea. Le faltaron 2 puestos para llegar a la asamblea. Llegar a la asamblea no es tan fácil. Pero Claro, y le hiciste conocer. claro, y todo empíricamente, no por hi-fi, pero fue una experiencia chévere. Luego yo contaba al conejo, ¿no? Que yo en algún momento también trabajé con Delfín Quispe, y trabajamos mucho, pues, su imagen, pues, en YouTube, su imagen, pero, pero fue planificado, ¿no? Fue planificado en YouTube, que le creamos un blog buenísimo y era puros memes, ¿no es cierto? Covers de las Torres Gemelas, y claro, esto nos llevó también a popularizarlo, pues logramos que Delfín Quispe toque en Chile, en 2 lugares en Chile, que toque aquí en una discoteca súper chévere aquí en Quito, que más era una discoteca niñadísima, donde en la vida habrá entrado un tecnocumbiero o alguna cosa así, y toda la gente como loca cantando las Torres Gemelas. O Em, sea, lo único que le falta de Finn Quispe ya en esta época actual es una colaboración con Metallica, ahorita que está Metallica con J Balvin, con Muchas. Juanes, ya es lo único que le falta. O sea, ha hecho todo Ha hecho el Finn todo, Quispe, sí. ha hecho todo. O sea, desde la publicidad más mala que es de, si quieren ahí búsquenlo de Sabrosón, o sea, que no, perdón, realmente, perdón, perdón. Yo estuve en ese equipo creativo. no, no, o sea, Ese anuncio ganó el Cóndor de Oro. no, no, y lo digo mala, mala no por cómo vendió ni cómo explotó Delfín Quispe, sino mala porque realmente cuando lo ves, te preguntas cómo es que, a quién se le ocurrió hacer ese tipo de cosas. O sea, a eso me refiero, porque de ahí, obviamente, la parte comunicacional, de que vendieron más, de que Delfín Quispe se hizo conocer, es espectacular. Yo Sí. adoro ese comercial, pero si lo ves por primera vez, en serio te preguntas, ¿quién hizo ese mal croma? ¿Por qué está bailando de Finn Quispe encima de un bolón? O sea, hay Es muchas cosas. cierto, está ahí. Eso se llama, eso se llama kitsch, que es el arte del mal gusto. Pero, pero Pero, funciona, pero pero Funciona, funciona, funciona. funciona. pero funciona. Pero bueno, a lo que yo iba es un poco a eso. Entonces, yo comencé a trabajar un poco en eso. Luego comenzaron a salir las agencias que manejaban Facebook. Al comienzo era Facebook, punto. No había más que Facebook, ¿no es cierto? Luego era Twitter también, ya. Entonces ahora es Facebook y Twitter. Entonces el community maneja Facebook y maneja Twitter. Luego Instagram, ¿no es cierto? Entonces ahora Facebook, Twitter, Insta. Ahora el community manager tiene que manejar ¿cuántas redes sociales? O sea, TikTok. pues aquí viene mi pregunta, por ejemplo, María Belén. ¿Cuántas redes sociales debe manejar un community? ¿Deberían haber especialistas en redes sociales? O sea, ¿Cuántas son permitidas también? Sí. ya debería cambiar el concepto del community solamente algunas cosas en específico. En realidad, en la carrera de Community Manager te dan de todas las redes sociales, y las manejas y las estudias, pero ahora en este tiempo el boom es TikTok. Si Ya, no sabes editar y producir en TikTok un video, estás out. Además de que tiene demasiada visualización y si lo pasas a Instagram con el Reel, quedas 2 meses que no es publicidad, que estás pagando $2 como mínimo al día. Entonces, suenas un montón, te miran un montón, tengas bueno o mal gusto, te van a ver. claro, pero es que ahí viene un poco el tema, ¿no es cierto? Sí, eh, que hablábamos hace un rato en cambio en otro podcast del diseño, ¿no? Que, En el anterior episodio. ajá, que Para los que no han visto, el diseño debería especializarse o el diseñador debería saber de todo. Porque no sé, es mi criterio. El community de TikTok tiene una sensibilidad, tiene un humor y tiene una forma de comunicar diferente al community de LinkedIn. O sea, Sí. son Y redes diferente al de Twitter. y diferente al de Twitter, son redes totalmente distintas. Entonces, ahí es donde viene este punto que yo digo, o sea, porque está bien que un community sepa de todo, ¿no es cierto? Sí. Pero no llega un punto en donde ya necesitamos especialistas. Facebook, por ejemplo, Facebook, yo no sé si Facebook sigue siendo una red social. En mi Yo opinión, ya no la uso. eh, sí, y tal vez si la usas para otras cosas. Para informarme de fakes. Sí, para informarte para de ver Facebook. memes. Para ver memes. Yo uso mucho Facebook netamente por temas de negocios. O sea, o sea, para mí Facebook ya no es una red social, para mí Facebook es una plataforma de gestión integral de negocios. O sea,
que tiene pues herramientas de segmentación brutales, ¿no es cierto? Brutales. Tiene herramientas La de mejor. conversiones brutales, tiene tiendas online, o sea, al día de hoy ya ni siquiera, ya tiene su propio e-commerce. Entonces, ya ni siquiera sé si considerar a Facebook una red social. Y si, por ejemplo, alguien que sea especialista en Facebook, que ya tiene unos parámetros distintos al de otras redes sociales, o sea, necesariamente tenga que Estatus. saber hacer cosas en TikTok, si son cosas totalmente distintas. No sé cuál es tu criterio, María Belén. Sino que está súper chévere la idea de especializarte por red social, pero tienen como un periodo de corta duración. No sabemos si el año que viene ya TikTok Sí, lo mandas al aire y nos toca especializarnos en otra cosa. Y sí considero clave la profesionalización. O sea, estudiarme en Twitter, estudiarme en Google, el Twitter y saber ahí, conocer en Internet, estar buscando cómo manejar Twitter, cómo manejar TikTok o cómo manejar Facebook. O sea, para mí no es un profesional que maneja una red social como debe de ser. ¿Qué piensan, Alejos? es Conejo. conejo. ¿Cómo alguien fue? O sea, Conejo, ¿qué piensas? porque aquí hay otra cosa, ¿no? Aquí hay otra cosa. Y es que la carrera como tal de community manager no existe, ¿no? El No. No, community no existe. manager usualmente o es un comunicador, o es un diseñador, o es un Sí. publicista. No existe la carrera del community manager. Yo salgo de comunicación organizacional y me especializo en social media, estrategia y gestión. Y Claro, yo les quería preguntar esto, y esto que ahora hay que dicen, soy diseñador gráfico especializado en diseño digital, ¿qué significa eso, conejo? especializado en social media, hay perfiles. Se inventa, Irene. Se inventa. Bueno, yo creo que, bueno, esa parte es ya creo que más experiencia laboral, o sea, es como que, bueno, manejé en dos, tres empresas, manejé las redes sociales, ya voy a poner en mi currículum, soy especialista en redes Especialista. sociales. Y obviamente, hasta cierto punto está bien, y hasta otro cierto punto está mal, porque obviamente las empresas como buscan ese tipo de perfiles, obviamente me van a llamar, pero el rato de ya poner en práctica cosas mucho más puntuales que tienen las redes sociales, es complicado, o sea, no es para cualquiera, realmente. Ser No. community tiene que tener una cierta sensibilidad y como decía María Belén, obviamente de aquí a un año no sabemos si TikTok siga pegando como ha estado pegando hasta ahorita, ¿no? Porque obviamente TikTok sale de Musical.ly, Ujú. que fue comprada y toda la cosa y se terminó convirtiendo en TikTok a nivel mundial, ¿no? Pero eh, ¿cuántas veces? O sea, creo que yo vi como 4 o 5 videos de Musical.ly y de repente TikTok. O sea, Ya, ¿a qué rato pasó? O sea, nunca me di cuenta cuándo fue el cambio de plataforma a otra cosa, ¿no? Y lo mismo puede pasar en Instagram. Instagram le tocó adaptarse, porque Instagram estaba pensado para fotos e ujú. historias en un momento. Y de repente se dio cuenta de que TikTok les estaba quitando y jalando gente y les tocó hacer los Reels. ¿Sí? Sí. Y antes de eso, Snapchat. O el propio, la televisión de Instagram, el IGTV, que IGTV. sale de un Zoom que le estaba comiendo todo el protagonismo, entonces lancémonos. Ya no solo de 2 personas, ahora hablamos de 4 personas. Exactamente. Entonces, ese cambio es súper, súper veloz, súper violento. O sea, te hablo en que 5 menos 3, 4 años, las plataformas han cambiado totalmente. Facebook siento que se ha estancado, ¿sí? Obviamente hay los lives de Facebook, hay las historias de Facebook, pero es porque Instagram y Facebook son de la misma empresa y obviamente van a tener que tener una unidad en conjunto, pero obviamente, como decía Alejo, es sumamente, o sea, para ver memes, o sea, yo lo utilizo, ver memes, ver noticias de par periódicos que me interesan, Ajá. se acabó. Y obviamente, bueno, para mi marca personal y mis emprendimientos que tengo, obviamente, pero los emprendimientos los tengo ligados a Instagram, porque la gente Sí. ya no lee, ahora es visual. Y eso es lo que pasa con los Reels y con TikTok. La gente no te lee. O sea, y si me meto a Facebook es para ver los videos. Y los videos son de Instagram y de TikTok.
Tal cual, o sea, es como que eh, los últimos videos que he estado viendo, así como que los mexicanos tienen estos 4 moods y pasan historias como de terror. Y es como que, bueno, no lo leo, pero lo entiendo, o sea, y es ese cambio, la gente ya no lee lo que se publica, pero sí No, ve, sí. se vuelve muy visual. Y Ahí, ahí es cuando entra la parte de, soy diseñador multimedia porque creo contenido multimedia para que la gente vea. ujú. Y ahí también entra otro profesional como el fotógrafo profesional. Exactamente. Sí, Y ojo, pues, y el ahí también fotógrafo profesional obviamente, está perdiendo también, ¿no? Está claro, perdiendo También, durísimo. Está perdiendo durísimo porque, bueno, es mi opinión. O sea, tal vez un fotógrafo profesional me va a decir lo contrario, pero yo creo que hago maravillas con mi celular ahorita. Eso también es otra cosa. El Claro. cambio de tecnología en celulares es impresionante. Antes decías, no, yo tengo mi cámara de, no sé, 1 millón de píxeles, mi sí, lente que me costó $1000 y las fotografías salen incomparables. Toma eso con el celular, no se podía. Ahora tienes Apple, que tiene una de las mejores cámaras de mi consideración. Tomas la misma foto y te sale igualito que una cámara sí. de $4000. Le Y bajas el recién estuve objetivo. leyendo que Xiaomi está sacando un lente basado en agua, o Imagínate. sea, que es una resolución 1000 veces mejor que un Apple y 1000 veces más mejor que una cámara. Entonces, Es que igual, ahora también con Spotify, Ahorita yo me metí a también. ver. Mi, también, o sea, este es un Xiaomi de $300. Tengo 6 cámaras. Ahí está, seis Cacha. cámaras. 6 cámaras. o Este sea, es un 12. claro, yo también tengo, mi Xiaomi son 3 cámaras, o sea, Sí, súper bueno. Y bueno, y si la está red viendo social. Xiaomi este podcast, nos puede auspiciar. Sí, cierto. Todas las marcas que son mencionadas nos deben $1000. Así que ya les vamos a Además que lanzar la una red cuenta. social para jugadores de teléfono, Xiaomi es lo máximo. O sea, Claro, nadie te compra un Apple para jugar y también es una red social. Porque ahora hasta WhatsApp es considerada una red social. claro, sí, sí. Y antes de eso, Sí, creo que la primera red social de teléfonos era el BlackBerry, con el BlackBerry Pin. Quien no tenía BlackBerry y Pin no estaba en la mándame onda. pin. Claro, era, mándame tu PIN, así para añadirte. Claro, ahora es mándame tu WhatsApp. Ya no es ni siquiera, ya no te piden ni el número, así como que dame tu número teléfono, no, dame tu WhatsApp. Y Sí, pones ahora el es iconito así. de WhatsApp al lado de tu teléfono Claro. Sí, cuando Claro. ya ni siquiera te llaman, te escriben. Y ya hay el WhatsApp Business, que también es del Facebook Business, pero que tienes toda la información en Instagram. Sí, tal cual. Pues sí, Es que, bueno, a mí me parece también interesante la estrategia de Facebook, en realidad, o sea, de Facebook como sí, sí, empresa, sí. De Mark no, Zuckerberg. no de Facebook como red social. Eh, yo creo que, por eso yo decía, para mí Facebook no se ha quedado, más bien todo lo contrario. Facebook ha caminado a otro mercado. Facebook en este momento es más competencia de Google y de Amazon que de Twitter o de TikTok. O sea, Facebook ya cambió, ¿no es cierto? Facebook es un buscador, ¿verdad? Sí. Facebook es una plataforma de pauta, para mí la mejor del mundo junto con Google Ads. Facebook es obviamente La un compra en canal de línea. negocios. O sea, ya Facebook dijo, El mejor marketplace que existe. sí, Tiene es un todo de marketplace. todo. Exacto, Facebook dijo, ya no quiero ser red social, ya no me interesa ser red social, o sea, ¿para qué voy a competir contra Twitter si a Twitter ya lo destruí? Imagínate. ¿Para qué voy a competir contra ellos? Eh, y el tema con Instagram resulta muy interesante porque no sé hasta qué punto Instagram también comienza poco a poco a dejar de ser una red social, porque comienza a añadir funcionalidades que no son propias de una red social, ¿no es cierto? Primero, eh, con, eh, como tú decías, ¿no es cierto, Conejo? Salió simplemente como el tema de las fotos y ya está. Chévere, compartir fotos, puede hacer círculos de amigos y ya está, ¿no es cierto? Luego con las historias, ¿no? Las historias pues que se las copió de Snapchat, chévere. Luego Así es, sacando ¿no? los Hola. videos de Reels, ¿no es cierto? Los lives, IGTV que nos decía hace un rato María Belén. Entonces, Instagram ya es una plataforma integral. Ya, no, ya es una plataforma integral
con muchas funcionalidades de negocio, que se parece cada día más a Facebook desde el punto de vista de las funcionalidades de negocio, particularmente para el manejo de marcas personales, ¿no es cierto? O sea, Sí, los influencers están duro en el tema de Instagram, pero generando negocio, generando auspicios. Hay plataformas ahorita como PubliSuites, como Cubis, como Social Publi, en donde se puede contactar y ni siquiera ya para ser influencer es otra cosa. Ya no se necesita tener 1 millón de seguidores. Con que tengas 1000 ya eres influencer, ya te puede... Lo ujú, digo porque yo lo sé, porque ahí me contratan para por ahí hacer una historia de alguna cosita y me gano $1, pero ya me gané algo, ¿no es cierto? Entonces, ajá, sí, cambia completamente el concepto, ¿no es cierto? Entonces, no sé si más bien está dejando un poquito vacío este segmento de la red social Facebook como empresa, porque ya no le interesa tener una red social únicamente por el gusto de compartir con amigos y familiares, ¿no es cierto? De hacer cosas chistosas, de hacer cosas divertidas, ¿no es cierto? Como de pronto puede ser TikTok, que TikTok se ha apropiado del segmento porque ahí uno entra a ver videos cortos y punto, o sea, ujú, no vas a hacer más que esto. Eh, Instagram está perdiendo esa función, ¿no? O sea, Instagram está siendo muy fuertemente absorbido por todo lo que es la parte de Facebook Business. Entonces, me, me, sí, me Y, por y- los y de emprendimientos. hecho, Instagram te da la posibilidad de tener como, o sea, te creas tu perfil y todo y te da la posibilidad de como perfil personal, perfil de empresarial. negocio, perfil de creador. Entonces, y cada perfil te da ciertas cosas que el otro perfil no te da. O sea, Lo yo, personal. claro, o sea, y yo tengo mi Instagram de mi emprendimiento y de mi marca personal como de creador, porque obviamente es el que te da más herramientas para hacer las cosas. O sea, te permite subir música, te permite hacer los reels, te permite tener una conexión con Spotify. O sea, y a dónde vamos a parar con tanta cosa en un par de años más, ¿no? O sea, No a, sabemos a, a dónde evolucione. No, a dónde va a ir no sé si Spotify? O sea, evoluciona o... claro, o sea, realmente es un tema bastante complejo porque realmente no... ¿Cómo afecta este tipo de evolución y este tipo de cambio de contenidos a los creadores de contenidos y a las empresas? Sí, porque obviamente las empresas, en un principio, abarcando un poco de historia, antes cómo vendían el puerta a puerta, después almacenes en varias ciudades, después obviamente en redes sociales y ahora obviamente a través de influencers que utilizan TikTok, Instagram, historias, IGTV y todo lo demás para poder vender. O sea, Sí, ya ha cambiado mucho el paradigma de cómo se vendía y a dónde van las empresas con las redes sociales. dependiendo del público. Exactamente. Sí. Tú como El público que community, está en María las Belén, redes, ¿cómo, Alejo? perdón, tú como community, María Belén, ¿tú utilizas herramientas de diseño? O sea, ¿has aprendido sobre diseño? ¿Cómo se maneja ya dentro de la parte de la comunicación? Porque nosotros estamos más bien desde el otro lado. O sea, En, te has visto la necesidad de hacerte también diseñadora sí, empírica, aunque sea? empírica, sí. O sea, solo utilizo Adobe. Ya, Pero empecé en la carrera de comunicación, me enseñaron en la universidad, más que en el máster. En el máster, vaya para nada. Más bien en el máster como community, lo que me enseñan es a medir. ya. En Google Ads, la medición es fundamental para el community manager. Se supone y se entiende que necesito un diseñador gráfico para trasladarle el mensaje, pero no soy quien diseña, sino quien crea. ¿Tú dónde estás estudiando tu máster, María Belén? En la Universidad UOC de Oberta de Cataluña. De Cataluña. Claro, es que puede ser un poco diferente el contexto, ¿no? O sea, Yo también creo que es eso más bien, porque en Ecuador se pide el todólogo, no sé si para ahorrar contenidos, porque no se sabe, porque no se ha evolucionado hasta estos perfiles profesionales que se necesitan y que ya son en el mundo, en el primer mundo son claves, porque soy un diseñador gráfico, soy un sí. CEO, entonces yo creo que es eso más bien, en dónde estamos. ¿Alguna vez tú, por ejemplo, porque seguro has visto en LinkedIn, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has visto algún anuncio de trabajo en donde pidan
un SEO y punto. Aquí no. No, no. No, aquí no. Yo ni siquiera un community. Ahora estoy tratando de acordarme si he visto que alguna vez pidan un community, pero yo nunca he visto un anuncio de un community No. manager. O sea, yo he visto... Piden al publicista que Ajá, sepa de community y exacto, que que sepa de Piden diseño. un community y que tenga título en comunicación, Exacto. publicidad o carreras afines. Periodismo. O periodismo. Y yo tengo una amiga que maneja las redes sociales de una universidad súper grande, que es periodista. Que ella ¿Viste? nunca ejerció el periodismo como tal, ¿no? De hacer entrevistas, notas de prensa y todo lo demás. Ella se fue directamente, dijo, yo me voy a dedicar a lo digital y se hizo community. Pero título de community no tiene, ¿sí? Ella simplemente maneja y maneja bien las redes sociales de su universidad, ¿no? Pero sí es como que, ¿de dónde aprendiste? La experiencia. Claro, hay gente que es así. Claro, y súper bien también. Súper admitido que te has profesionalizado así, tú sola, con la experiencia. Y aquí viene otra pregunta. Y ya que como tal no hay la carrera, bueno, se puede obviamente estudiar en otros países, pero digamos acá como tal no hay la carrera. eh, se, eh, la mayoría son autodidactas, ¿no? O sea, Sí, o mejor dicho, no la Sí. mayoría, todos diría, somos, ni siquiera voy a Somos, decir, todos somos somos. autodidactas, ¿no? Porque yo soy publicista, tengo una maestría en comunicación, con una mención en redes sociales, de unas redes sociales que cuando estudian ya no existen ahora, ¿no? Entonces, todos somos autodidactas. Eh, ¿qué pasos o qué parámetros, qué se debería hacer para uno, por ejemplo, para un diseñador gráfico, ¿no es cierto? O para un publicista, para que pueda manejar redes sociales, porque también es la otra cosa, ¿no? La falta de profesionalización, que no necesariamente es culpa de los profesionales, sino que no hay la claro. carrera, sino que no hay, el mercado tampoco entiende un poco la diferencia entre la una cosa y la otra. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería estudiar? ¿Cómo se podría preparar para hacerlo? ¿No? ¿Qué es lo mejor? ¿Va a ser pasantía, seguir cursos, ver tutoriales en YouTube? ¿Qué es lo Sí, mejor? yo creo que lo mejor es seguir los cursos. Hay montones de cursos que parten del marketing digital y después bajan a marketing de contenidos y ahí ya te van dando las herramientas para vender en lo digital en ciertas partes, cómo medirlo. Yo creo que los cursos es lo básico. Y también la experiencia de tuya en tu red social, en tu manejo personal, porque tú ya la conoces y esto es lo chévere de estas nuevas aplicaciones y tecnologías del teléfono, que tú estás ahí una tarde, pero has salido aprendiendo algo. Ujú. Es de ley así, o sea, si estamos practicando aquí en el reel, ya sabemos cómo cuadrarle. Poco a poco vamos aprendiendo. En una tarde, ya sabes. Ya mañana te hago un reel en 5 minutos. Mal, pero ya lo sacas. Pero aquí hay un tema chévere, ¿no? Practicar Sí. con tu marca personal. Y eso me parece buenísimo. ¿Tú cómo lo manejas, conejo? Bueno, yo ahorita estoy aprendiendo porque obviamente ya me cogió creo que la edad eh, o sea, ya llegué a una edad en que en serio la tecnología me está ganando. Y ya me toca, o sea, obviamente ver cosas y, bueno, no tutoriales, pero sí moñar, por ejemplo, los Reels, TikTok aún no tengo, soy un poquito reacio al TikTok, Es una pero, verga. pero Te Reels, saldrían chéveres. sí, y he visto unos Reels, unos TikTok increíbles, creativos hasta más no poder, lleno de visualizaciones. Y digo, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no me puedo visualizar tanto? Pero es cuestión de, obviamente, empezar a manejar la marca, empezar a monear las cosas. O sea, si hago esto, ¿qué pasa? Si veo que Sí, me va bien, sigo haciendo eso. Si veo que está mal, lo cambio, lo modifico para que el próximo sea mejor. Entonces, sí, obviamente, he estado haciendo eso, obviamente publicitándome igual en LinkedIn, que es un poquito más profesional, un poquito más serio, ¿sí? Porque obviamente creo que va de la mano la parte como que un poco más formal y un poquito más informal, porque obviamente de los dos se capta clientes. Sí, tú Alejo, ¿cómo lo haces? A ver, en primer lugar,
yo creo que cometí un error al comienzo y es que abrí muchas redes sociales. Y eso también creo que es un error. Y yo creo que te sigo en todas horas. Sí, sí. Pero A creo cada también, rato me salía Alejo Castillo blog, Alejo Castillo consultor, Alejo Castillo así. Sigamos. De verdad, es un error porque no sabes dónde está tu gente. exacto. A ver, es un error por tema de gestión, pero también creo que es un buen ejercicio de prueba-error. Es un buen ejercicio de prueba-error. En la única que no estoy es en TikTok. Yo sé que se saldrían unos chéveres TikToks, el problema es que Exactamente. estoy con ese problema, Estamos aquí perdiendo el tiempo. estoy con este proyecto de TikTok ya, ¿cuánto? Desde hace un año creo que te Alejo, que ya viene mi Claro, sí. TikTok, ya viene TikTok, ya viene. Pero estoy con ese proyecto. El problema, y es a donde íbamos, ¿no? O sea, yo no tengo dinero para contratar un community manager, yo no tengo dinero para contratar un diseñador gráfico, ¿no? O sea, mi marca personal soy yo y mi gata que está en mi regazo mientras yo hago mis cosas, punto. Claro. No tengo más equipo de trabajo, no tengo ahí, ya que estábamos hablando hace un ratito de cursos, ¿no es cierto? Yo he comprado algunos cursos de Vilma Núñez, que me gusta bastante el trabajo que hace ella, pero es que ella tiene 30 personas atrás de su marca personal. Claro. O sea, ella tiene un equipo a lo Un bestia. equipo enorme tiene Vilma Núñez. Claro, tiene Sí, enorme. este otro, bueno, este me cae mal por si acaso, pero yo vi el Master Muñoz, no sé si le cachan, cae pésimo ese man. Pero, Es más uno de Lugo Muñoz. no, es Carlos Muñoz, es uno que tiene una Carlos. barbota largota, no sé si le has cachado, y que se No. viste así como Bueno. Aladdin, y que te vende humo, ¿no? O sea, te dice, o sea, que te vende, cómprate este libro de 7 pasos y te vas a hacer millonario en un año, ¿no? Es ese estilo, tipo el Jürgen. Ajá, Ese sí. estilo tipo de marketing, pero ese marketing medio populista, que Sí. no me gusta, pero reconozco el valor del manejo. El tipo tiene 50 personas, o sea, tiene una empresa de 50 personas solamente para manejar su marca personal, nada más. Solamente para manejar su marca personal, para manejar sus redes sociales, para manejar su canal de YouTube, para manejar su Instagram, para manejar... Entonces, claro, ahí cambia un poco el tema, ¿no? Porque tú tienes un no un especialista, tienes 5 Varios especialistas especialistas. en Instagram para manejar la marca personal de él en Instagram, ¿no es cierto? Claro. Solo en Instagram. Otros tantos para Facebook, otros tantos Imagínate. para TikTok, otros tantos para YouTube, otros tantos para su blog, otros tantos para su Spotify, ¿no? Entonces, ahí cambia completamente el tema. En mi caso, claro, soy yo solo, y claro, que es un poco lo que yo he hecho es hacer mucho ensayo prueba-error. Eh, y en este camino, por ejemplo, yo he descubierto una red social que para a mí me encanta, que yo sé que si le dedicara tiempo me iría mucho mejor, que es Pinterest. Pinterest, una red totalmente de nicho, ¿no? O sea, ni siquiera tiene muchos usuarios acá. Eh, Ujú. no tengo tiempo de gestionarla y me muero de las iras. Me muero de las iras porque me encantaría tener el tiempo de manejar Pinterest para mi marca personal. Mi tablero es muy bonito y, Ajá. y tiene un alto posicionamiento. O sea, yo he buscado algunos artículos míos de mi blog, los he buscado en Google y antes incluso que el Dale, propio artículo me sale el de Pinterest. Entonces, tengo un posicionamiento súper bueno por ahí y me molesta no poder gestionarlo adecuadamente. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy concentrado en dos redes, que son Facebook e Instagram, porque finalmente, o sea, si tengo que... LinkedIn, por ejemplo, yo sé que LinkedIn me podría dar muchas cosas, pero es que es otro desarrollo nuevamente. Entonces entramos otra vez en la parte de la especialización. Tendría que crear contenidos exclusivos para LinkedIn, tendría que generar cierto tipo de valor que es, no puedo hablar con el mismo lenguaje de Facebook e Instagram en LinkedIn, tendría que No. manejar una producción audiovisual específica para LinkedIn. O sea, y yo soy profesor. O sea, yo soy profesor, yo soy investigador, ¿no es cierto? Tengo mi escuela, tengo mi agencia de redes sociales, tengo, o sea, entonces, yo, por ejemplo, en mi parte, netamente, pues, tengo un poco de gestión en Twitter, eh, Yo nada de gestión en Twitter. tengo Yo algo, tampoco. Twitter para seguir los hilos que son muy divertidos, pero nada más.
Yo no logro hacer ese clic con Twitter, no logro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a mí tengo mi gestión en Twitter? Porque yo tengo mi blog. Y Ah, Twitter me bota bastantes visitas. Entonces, cuando yo escribo un artículo de blog, pues saco un microblogging en Twitter. Mm. eh, y no tengo tantos seguidores, pero tengo como 1100 seguidores en Twitter, que es bueno. Entonces, sí me Ya eres bota. creador de contenidos ya. Sí, claro. claro, sí, sí. Eso, y además en Twitter es donde más monetizo como influencer. Más o menos, Ah. más o menos hago unos 5 tweets a la semana de auspiciados, más o menos. Bien. Gala, casaré que $5 por esos tweets auspiciados, no gano más. Pero, o sea, Pero ya es algo ya. no, y Claro. más que nada es por el gusto de decir, soy influencer, ¿no? O sea, por el gusto de decir eso. En Instagram me ha salido menos, y en Instagram tengo más seguidores, pero en Instagram me sale menos porque hay como que más competencia. En Twitter me ha salido más. Pero yo Pero, creo que también partimos, ¿saben de qué? De que somos de esta rama de la creatividad, de la comunicación. Entonces, como que le pensamos más así. Yo creo en eso, que somos más creativos. El diseñador gráfico, el publicista, el marketing, el community, el comunicador. Yo ujú. creo que partimos de esa rama de la creatividad. Porque si le decimos a un abogado que se haga el Instagram, no se hace. O pone logo asociados ahí, abogado asociado. Pare de contar. Y no le nace. Pero sabes que, y ahí también viene otra cosa, ¿no? Es necesario, vamos al ejemplo del abogado, que un abogado maneje estratégicamente redes sociales. Lo digo porque, nuevamente, vuelvo al punto. Digamos, me voy a poner el papel del abogado, tengo mi despacho de abogados, tengo 2 clientes, no tengo para pagar un diseñador gráfico, no tengo para pagar un community manager. El abogado Exacto. debería también profesionalizarse en cosas básicas de diseño y community para poder gestionar No. o Yo está creo que totalmente tendría fuera. que aprender a manejar Facebook y lanzar artículos de interés. Por O ahí sea, puede estar enganchando. de hecho yo también creería que podría, o sea, asesorarse eh, con un diseñador, con un community, para saber cómo o qué debería manejar en sus redes Sí. sociales. O sea, Y de ley porque, manejarlas. y él manejarlas, porque obviamente como abogado, o sea, voy a tener el caso número tanto y voy a estar en juzgados en esto, en el otro, pero sí, pues, o sea, como individuo, como persona, sí puedo, sí como que hacer un reel, hacer un video en Instagram, así como que aquí casual subiendo las gradas a ver al juez. Y eso ya Sí. te vende, Ujú. eso te Sí. vende. Tranquilamente estás ahí como que, ve, él es abogado y le contactas. Aunque sea Sí. el contenido más, como decía un profesor mío, el contenido más cheche del mundo, pero sabes que es abogado y que no sube constantemente porque obviamente va a estar en litigios o en otras cosas. Pero debería de tener conocimiento. Así tenga dos clientes, yo creo que sí debería, porque es su marca Buscar una personal. asesoría y empezar a subir cosas, aunque no sea constante. Yo creo que todo profesional debería de estar en el mundo digital, de alguna u otra manera. Ujú. Sí, yo también pienso eso, porque, eh, claro, el tema es que el mundo ideal es este, ¿no? El mundo ideal es pues que yo tenga mi emprendimiento y tenga la capacidad pues de contratar profesionales de diferentes áreas para darle visibilidad, ¿no? Pero Sí. lo cierto es que o sea, los emprendimientos al día de hoy empiezan con $100. O sea, yo empecé mi escuela online la empecé exactamente con $100, era lo que yo tenía. Era lo que yo tenía para crear mi escuela online y pues bueno, así salí y claro, después me ha tocado ir invirtiendo un poquito más en la medida que ha habido más gente, pero todavía estoy lejísimos de llegar a un punto de equilibrio para siquiera plantearme el hecho de contratar, aunque sea un fotógrafo que me tome buenas Claro. fotos para mis redes sociales. Peor, ¿no es cierto? Un community, un programador, ¿no es cierto? O sea, no estoy ni siquiera en el punto de planteármelo, ¿no? O sea, solamente comprarme estos audífonos y la cámara que tengo puesta aquí ya me cuesta, porque esa es la realidad del Claro. emprendedor. El emprendedor Sí. no siempre emprende porque tiene una gran idea,
sino que el emprendedor muchas veces emprende por necesidad, porque tiene que generar ingresos. Sí, Tengo que hacer Especialmente algo. en pandemia. Mm, Porque ahí se dispararon los emprendimientos en pandemia. claro, Porque mucha gente quedó sin empleo, no podía ir a claro. trabajar, se enfermó por cualquier motivo. Y De en ahí pandemia, salieron. necesito una fuente de ingresos. O sea, tengo una familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo el perro, gato, no sé. Y necesito. y no tengo Había 20 mil dólares en la emprendimientos, cuenta. Y claro, y no imagínate. tengo, y no soy Bill Gates. Crearon emprendimientos de todo tipo, delivery en bicicleta. Yo vi de todo. Sí, y por eso creo que sí es importante que, aunque sea haya nociones, ¿no? Y Y eso, hay herramientas, ahí está Canva, por ejemplo. y Está PixArt. y eso también, Sí, desde cierto punto de vista, puede transformar el concepto tanto del diseñador gráfico como el community manager, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en el otro episodio le ponía de ejemplo al Alejo, al conejo, perdón, yo soy Alejo. Yo soy conejo, él es Alejo. Le ponía de ejemplo al conejo, que, claro, yo tengo mi agencia de marketing digital, o tenía mi agencia de marketing digital, ya no sé, bueno, era agencia de publicidad en realidad, ¿no? No sé si en algún momento se convirtió en agencia de marketing digital o de gestión de redes sociales, no tengo idea. O sea, como muchas de esas cosas se convirtió en un shampoo de varias cosas. claro. Pero es lo que yo le comentaba. Yo hace unos 5 años que yo ya no hago logos. O sea, ya me piden un logo, pues si yo refiero a alguien que le haga logos, ¿no es cierto? Ya me piden alguna cosa y yo ya refiero a esta persona. Eh, Incluso para el manejo estratégico de redes sociales, yo al día de hoy tengo 2 clientes y no quiero tener más. O sea, no quiero tener más. Ujú. Cuando hay a veces algún proyecto que me encanta y chévere, me meto en ese proyecto, porque digo, qué chévere, me gusta un montón, entonces me voy a meter, ¿de acuerdo? Y esos 2 clientes que yo tengo son porque son amigos, o sea, les tengo Claro, mucho cariño, entonces por eso los mantengo, por eso no les he dicho chao. Eh, pero ya muchas veces me cotizan. Honestamente, yo como no quiero tampoco quedar mal, lo que he hecho es poner precios caros para que la gente a propósito no me contrate, y si a por último me contrate y me quiere pagar, ya chévere. viste, se alejo. Pero, pero ¿por qué? Porque es lo que te digo, en mi concepción ha cambiado totalmente la idea o cómo yo quiero ejecutar mi negocio. Claro, Porque me va mucho mejor como consultor que como gestor. Me va mucho claro, mejor, porque es lo que te digo, no, la gente no tiene plata y te va a negociar hasta el último dólar. Entonces, claro. honestamente me da una pereza manejar un community manager de management de $50. O sea, no lo voy a hacer, me da pereza. Sí, Prefiero hacer otras cosas, ¿no es cierto? Que de pronto con 2 horas de capacitación, ¿no es cierto? Yo voy a ganar estos mismos 50, $60 y sí, le voy a dar las herramientas pues a la persona para que él mismo lo haga y que cuando me busque me llame, ¿no es cierto? Y me pague por hora. Por eso yo he transformado mucho mi negocio. Y eso me parece interesante, ¿no? No sé si está cambiando también el rol un poco de este creativo de gestor a consultor. el No consultor. sé si ustedes lo han visto así, si ustedes han estado en esta situación más bien de enseñar a sus clientes que de gestionar. Sí, Sí, me ha pasado, y de hecho estoy en esa transformación de pasar de soy diseñador que hago marcas a hago marcas y te doy consultoría, ¿sí? Y tratando de dejar un poco el obviamente te hago la marca, sino mejor te hago la consultoría eh, para saber a dónde, ¿sí? Y ujú, obviamente también tengo mi gente, por decirlo así, ¿no? Que obviamente si me dice, ve, ¿haces página web? Le digo, no, no hago página web, pero sé quién hace página web y quién se dedica a hacer páginas web. O ajá, necesito a alguien de comunicación. Yo también estoy estudiando comunicación, pero todavía me siento así como que flojo en el asunto de comunicación, pero sé quién puede manejarte la comunicación. Entonces, obviamente, creo que el key de actualmente es manejar mejor una red colaborativa en donde tengas profesionales afines a tu negocio, en totalmente. donde te puedas decir, nah,
no sé hacer páginas web, pero sé esta persona. Y esa persona me puede referir a mí como que él también hace comunicación o desarrollo de marca, pero también hace consultoría y cosas así. Entonces, generar esas interconexiones con distintos profesionales también te ayuda un montón a manejar marca personal, a manejar emprendimientos y cosas así. Sí, a mí también me ha pasado que me dicen, te voy a mandar mi perfil de Instagram, dime qué le falta, asesórame. Entonces, pero no lo he creado de cero, ni te estoy creando la publicidad, midiéndote. Le digo, ¿sabes qué? Te falta un hashtag, vamos a medirle, vamos a buscar uno en Google ahorita para ver qué nos sale. Tienes que ponerle más como consultoría que creándote una red social. Ujú. También está muy saturado, ¿no? Está Sí, muy saturado el mercado del community management. Eh, Pero creo que el mercado del es el diseñador, del tiempo. publicista, o sea, de los que hacemos creatividad está realmente saturado. O sea, no es que solo uno en específico, porque realmente, como te decía en el episodio anterior, o sea, hay gente, hay imprentas que te dicen el banner, el ceviche, las tarjetas de presentación, te hago los mandados y te pago el Netflix por $20. Y eso saturó, porque no es que es una imprenta o un negocio, son cientos de los mismos. Si tú vas, por ejemplo, al barrio gráfico Ujú, sí. de aquí de Quito, o sea, Ujú. es increíble. Vos ves un precio $50, caminas 2 metros y lo ves en 20, caminas 2 metros más y lo ves en 80. O sea, y es una cosa increíble. O sea, pero ahí también va la parte de cómo utilizan los recursos, porque muchos de esos recursos son bajados de FreePic, de, no sé, de algún Adobe Stock, alguna otra cosa. Entonces, ya no te diferencias en el mercado, que también es una parte importante en tu negocio, en la diferenciación. Sí, Entonces, encajar. Y ya como todo está súper planito, Pero también viene aquí destacar es, un tema interesante, ¿no? Eh, hacer uso de los recursos limita la diferenciación. Y por ejemplo, aquí hay un tema que sé que le gusta a María Belén, que es el tema de la curación de contenidos, ¿no? Eh, puedes utilizar recursos existentes, sí. puedes, y aún así diferenciarte, y aún así generar valor. ¿Cómo lo ves tú, María Belén? Yo creo que en esto de la curación, es que es un bebé aquí en el país, porque aquí en el país se copia y se pega, Ujú, se manda y ya está. Le cambiamos cuatro palabras, pero curación de contenido es conocer a la marca y saber qué podemos hacer en el blog. Ahí te necesito. ¿Ves? Es que necesitamos de todos los profesionales, porque ahí necesito al blog, al bloguero que sepa bajarme ese contenido y ujú, ponérmelo en el WordPress súper chévere, bonito para sacarlo en página web, para sacarlo para linkearlo a Twitter, pero siempre sabiendo y conociendo a la marca. Yo creo que la curación de contenido es fundamental, fundamental, porque podemos hablar de un montón de cosas, pero si no sabemos del tema de nuestra marca como tal, y varios temas que al público le interesa, porque hemos dejado de lado un montón los blogs, un montón. Porque ahora, como decía el conejo, la gente visualiza. Entonces, por ahí vas, vendes, por ahí llamas la atención en el Instagram con una visualización. Pero hay gente que todavía lee, que todavía le importan varios temas de tu marca y donde destacas un montón, como tú dices, Alejo. ujú. Entonces, para mí es fundamental, fundamental, y saber qué ponemos y saber qué palabras utilizamos en este contenido para que en el buscador puntiemos. Ujú. Si no punteamos, tampoco estamos en el limbo del Google y no nos sirve de nada tampoco estar ahí Claro, en tener el ahí limbo, en la página 10 del Google. lectores nuestros papás y nuestros tíos, ¿no? Bueno, aquí en ese sentido sí, pero hay, pero así se empieza, o sea, realmente así se Sí, empieza, o sea, compartiendo al amigo, al papá, a la mamá, al date tío. compartiendo. Y esa es la clave, compartir. Sí, Compartir. sí. pero bueno, es un tema interesante porque, claro, en realidad em, creo que no, tal vez vayamos un poquito concluyendo, ¿no es cierto?
yo voy a dar mi apreciación y creo que no hay una respuesta única. Creo que depende de Sí, cada caso. O sea, no, Depende de la empresa. depende de la empresa y depende también del profesional. Sin embargo, yo valoro mucho el tema de la especialización. O sea, incluso dentro de lo que es el manejo, la gestión de redes sociales, yo valoro la especialización ahí. O sea, yo, por ejemplo, sé que no hago malos videos, pero no soy un gran youtuber, no lo soy. O sea, claro. yo soy bastante mejor como en esta parte un poco de conversación, de charlas, o sea, como tipo podcast, y soy Como este bastante podcast. mejor como este podcast, y soy bastante mejor en la parte de redacción de blogs. Sé que ahí soy más fuerte, ¿no es cierto? Que por ejemplo armando buenos videos para YouTube. No sé si seré bueno en TikTok, pero sé que no soy especialista en TikTok, ¿no es cierto? Sé que no soy especialista en LinkedIn, ¿sí? Sé, por ejemplo, que pocas personas manejan mejor la plataforma de ads de Facebook e Instagram Ads y de Google Ads que yo, por lo menos en el Ecuador. Sé que pocas personas lo manejan mejor que yo, porque he estudiado mucho del tema, he seguido muchos cursos, por ejemplo, con Avilma Núñez, ¿no es cierto? Y soy bastante bueno en esta parte de SEO, pero también sé que tengo muchas limitaciones en otras cosas. Entonces, creo que es muy importante la especialización y creo que es muy importante armar equipos de trabajo, pero también creo que en el contexto en el que estamos, eh, salvo casos que ya definitivamente yo no quiera hacer esto, también creo que es muy importante saberle que decir que sí al cliente y luego aprender a hacerlo. Porque seamos honestos, o sea, un Ujú. emprendedor que sale el día de mañana, un diseñador gráfico, sale como freelance, no puede decir, no, no soy community, sorry, no puedo manejarte Instagram, chao. No, no, Búscate otro. No No, puede, ¿cómo va? No, no jamás. puede, no de puede. ley. Tendrá que aprender, tendrá que capacitarse, tendrá que Sí, y me subcontratar, capacito. que terciarizar, Ajá, pero tiene que hacerlo. O sea, ahorita son tan poquitos los clientes que para decir a uno que no. exactamente. No sé cuál es tu criterio, María Belén. Debes saber un community sobre diseño, un diseñador sobre community. Mi criterio es que es un equipo de trabajo que debes de saber hasta tu límite, como decía el conejo. Cada profesión tiene sus límites y tú como profesional en tu rama también tienes tus límites. No, yo no sabría decirle al conejo, ¿sabes qué? Hazme este diseño, pero presta, mejor hago yo, ¿no? Ujú. Porque él sabe, él es el profesional. Entonces, Mío. entonces, yo estoy fielmente convencida de que la profesionalización es clave. La especialidad en la rama que te vas a especializar es clave. También estamos pasando por un mal momento que no voy a decir, no, es que solo soy community, no puedo. No. Pero sí el educarte y el buscar un curso, el no buscar en un Google cómo hacer diseño gráfico y buscarme una página de 2 minutos de lectura, me va a llevar al nivel de un diseñador gráfico profesional. Entonces, sí, especializarme y buscar un instituto, un curso, una universidad, un máster que me haga tener esa profesionalidad que necesita el sector y que necesito yo también como un perfil profesional que vendo profesionalismo, no vendo humo, sí sé, pero ya mañana busco un pana para que me haga y ¿sabe qué? Esto hice yo y no hice. Entonces, sí es clave buscar estos cursos que especialicen en la rama que te están pidiendo o en la rama que te quieres dedicar. Excelente. Totalmente de acuerdo. Estamos creo que coincidimos bastante. Alejo, conejo, perdón, conejo. Conejo. Cierto. Se pregunta el mismo, ¿no? Es que Alejo, Se pregunta y se responde. como futbolista en tercera persona. Acá lejos, bueno, yo. No, realmente yo estoy de acuerdo en muchos puntos que hemos visto, de que sí, obviamente necesitamos profesionalización. O sea, no es lo mismo
contratar a, ejemplo, un médico general que un médico cirujano. Y dentro de eso también, o sea, un médico cirujano general que a un laparoscópico, por ejemplo, ¿sí? Que tienen su Exactamente. especialización y lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra profesión, ¿no? Obviamente, yo diseñador gráfico y actualmente estoy estudiando una maestría de comunicación corporativa y otra de comunicación audiovisual, que es, me encanta la comunicación eh, y la comunicación audiovisual. De hecho, desde que me gradué, yo nunca dije que soy diseñador, yo siempre he dicho soy comunicador visual, porque realmente trato de solventar problemas de los clientes y manejarlos visualmente. Eh, Estoy de acuerdo totalmente de que debería haber esa separación entre un diseñador y un community, pero obviamente en la actualidad, en el momento en que vivimos en Ecuador, en Latinoamérica por lo general, necesitamos que, especialmente después, pre-pandemia era distinto, post-pandemia y en pandemia, obviamente necesitamos unir algunos perfiles, ¿no? De diseñador community, por ejemplo, se pueden unir, porque obviamente hay personas que han estudiado, que se han eh, buscado cursos para saber cómo manejar métricas, cómo manejar redes sociales. Y me parece correcto que haya un community que sea diseñador o un diseñador que sea community, ¿sí? Pero si es que puede haber los dos perfiles por separado, qué mejor, ¿sí? Porque obviamente el community va a manejar un aspecto estratégico y el diseñador va mucho más creativo, mucho más comunicacional. Entonces, obviamente, los dos se complementan, los dos tienen que manejarse en equipo. Pero como dijeron, también depende de la empresa, del negocio. ¿Sí? Si es un emprendimiento, un negocio chiquito, uno mismo tiene que hacer de todo. O sea, y me pasa a mí, y estoy con Ujú. otra amiga, con una amiga, en un emprendimiento y obviamente tenemos que generar contenidos, tenemos que grabarlos, lo que hacemos, tenemos que subir, tenemos que estar con el cliente de qué necesita, qué quiere, que sí, y te mantiene así, pero obviamente si es una empresa grande, digamos, no sé, Coca-Cola, Adidas, entre otras, que manejen un perfil del mismo profesional, community, diseñador, publicista, fotógrafo, redactor y carreras afines, sí me parece que está mal. Sí, me parece que está totalmente desvirtuado. Y se desvirtúa eso, especialmente a nivel latinoamericano. En la parte de Europa, Estados Unidos, es otra cosa totalmente distinta. Y tengo un amigo que está estudiando la parte de gestión de redes sociales, me parece que en Oxford, no me acuerdo de la universidad que está él. Y que él me comenta y me dice, obviamente acá es otro mundo, es otra cosa, es otra forma de pensar totalmente distinta. Y eso también influye mucho en lo que nosotros hacemos, porque nosotros tenemos una concepción distinta, una idiosincrasia distinta en el latinoamericano en sí, en de que se puede hacer de todo. En Ujú. cambio, el europeos, estadounidenses, es Es como que clarísimo. yo hago esto, pero si es que necesito algo más, busco otro profesional. Y esa es la forma que piensan las grandes empresas también. Sí, y también entra en educación, ¿no? Yo no sé si te conté que estoy, bueno, no sé si sigo estudiando, si ya lo dejé porque realmente no me da el tiempo, pero estuve estudiando un curso, una, una especialización en filosofía, que no tiene nada que ver por si acaso con esto, pero mi opinión, solo mi opinión es que todos deberían estudiar filosofía porque de ahí realmente nace todo. Y claro, lo interesante del tema es que hay un profesor especialista en Hume, un profesor especialista en Nietzsche, ¿no es cierto? Ujú. Un profesor especialista en los filósofos presocráticos, si me cachas, uno especialista en Kant, es decir, el mismo profesor, o sea, no es que tienes como que el profesor de filosofía, que sabe Claro. Que se toda sabe la todo. filosofía, no, no, o sea, el que te da, o sea, el que ha estudiado Emmanuel Kant se ha leído todos los libros, se ha leído todos los Exacto. ensayos, y eso, hacer eso es fregado. O sea, realmente entender a un solo filósofo es fregadísimo, ¿no es cierto? Es súper fregado. Entonces, eh, el tema es, y aquí es lo mismo. O sea, aquí es más o menos lo mismo. Hacer una sola cosa realmente bien a un nivel de expertise alto es fregado. Entonces,
eh, yo sí considero que es una lástima que vivamos en un contexto en donde se requiera tanto al todólogo. Es el contexto, no creo que podamos hacer mucho al respecto Es ahorita. por economizar. Sí, es el económico. Es lo económico, no vivimos. Pero es que ahí va otra cosa, que muchas empresas creen que tener, o sea, dos profesionales, en caso de community y diseñador, es un gasto y no una inversión. Sí, sí, pero también puede ser que no tengan el capital. Y esa es la otra cosa. Sí. O sea, También. y yo creo que en muchos También. casos el problema es que no tienen el capital. O sea, no, incluso te digo empresas grandes. Yo trabajé en una financiera, en una financiera que tenía 400 trabajadores, tenía 40 oficinas en el Ecuador, 7 en Perú y tenía 5 en diferentes líneas de negocio. Eh, y no tenían plata, o sea, de verdad que no tenían plata. O sea, sufrían, ¿no es cierto?, en los pagos de sueldos, se te atrasaban. Claro, obviamente es una empresa mal administrada, ¿no? Entonces, Pero porque eso también, la mala es otra administración. cosa, ¿no? O sea, Sí, yo hay muchas también. empresas que son mal administradas. Entonces no tenían para este nivel de profesionalización. Entonces yo creo que hay un factor económico que influye mucho, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Sí, Que es muy diferente tal vez al panorama europeo. sí, totalmente diferente. Y además que todavía se creen las profesiones en las antiguas. Sí, Todavía se dice, mijito, tienes que ser arquitecto como tu papá. Tienes que ser ingeniero. O sea, no se ve más allá de las profesiones nuevas que están hoy en día. Todavía se cree en el médico de cabecera. y además hay otra cosa, ¿no? No, y eso creo que lo conversamos un poco. Hay como que muchas profesiones, ¿no? Hay También, demasiadas Hay profesiones. demasiadas profesiones. O sea, a y eso lo ver. veíamos antes, ¿no? Y las mallas son súper parecidas. O sea, tú coges la malla de comunicación social y de periodismo, que son dos carreras diferentes, y es la misma excepto por dos materias. Sí. O O- la de comunicador con relacionista público. Sí, Igualita. claro, Idéntica. comunicación corporativa con comunicación, no sé, Organizacional. claro, Claro, comunicación interna organizacional. exactamente. Claro. Mi título es Dirección de Comunicación Institucional, Empresarial e Institucional, con mención en redes sociales. Ese es mi título. No tengo idea qué significa eso. O sea, yo soy comunicador. No, Cansa. yo soy Sí, comunicador, o sea, pero claro, yo creo que ahí viene mucho la parte también de la experiencia, ¿no? O sea, y la experiencia va dictaminando un poco hacia dónde te vas especializando, más en sí que el estudio, porque el estudio, como te dije, o sea, la carrera de relacionista público con comunicación, cambiaron dos materias, entonces ya es otro título. sí. Se necesita la base, pero se necesita también la especialidad Y la Exactamente. experiencia. y la experiencia. Chévere. Bueno, creo que hemos conversado algunas cosas. María Belén, cuéntanos qué Mm, estás haciendo, qué proyecto estás trabajando y sobre todo cómo la gente te puede Te puede encontrar encontrar. en redes sociales, cómo te pueden buscar. Bueno, ahora estoy terminando el máster. La semana pasada ya defendí el trabajo final de máster. Vamos a ver la nota. Chévere. Y estoy con un emprendimiento. En Instagram va de cero, pero estamos ahí como lanzándole poco a poco y quiero profesionalizarme en content. Ese es Chévere. mi objetivo meta. Y me pueden encontrar en Instagram como Ma Belén Cabrera, que es el que más uso ahora, y como María Belén Cabrera Méndez en Facebook, y igual en LinkedIn, con el mismo nombre. Qué chévere. Bueno, igual ahí seguramente vamos a dejar en la descripción sobre todo tu LinkedIn para que Para que ahí te lo busquen, te muestres tu encuentren. emprendimiento también, ¿no? Con el proyecto emprendedor, no se llama todavía ni emprendimiento. Pero bueno, ahí vamos contando la historia de cómo se va formando. Conejo,
Las mías, bueno, Facebook, Instagram, me encuentran como, de hecho, todas mis redes sociales como Conejo Connor, todo junto, nada separado. Em, las redes sociales del Alejo. Bueno, a mí búsquenme en Google como Alejo Castillo, ahí les voy a aparecer, estoy casi tengo monopolizada la primera página de Google, casi, todavía me falta un Bien poquito. esa ubicación. Hacía bastante trabajo, pero bueno, búsquenme en Google como Alejo Castillo, pueden encontrar ahí mi blog, el sitio de mi escuela. Tengo ahorita un curso muy chévere, ya que hemos estado hablando de esto, no que hay que seguir cursos, ¿no? De hecho, tengo un pack ahorita muy bacán que incluye un curso de manejo de redes sociales, particularmente en lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp Business y Messenger, que son las indispensables, pero muy estratégico desde la parte de del desarrollo estratégico hasta la parte de pauta. Cursos cortos para emprendedores y de fácil lenguaje, y un curso de diseño de sitios web en WordPress, igual básico, ¿no es cierto? Desde cero. Ambos cursos pues los tengo en un paque por un valor de $50, así que búsquenme en Alejo Castillo porque están buenos, poquitas horas en realidad, todo formación online. Eh, en Facebook estoy como Alejo Castillo Blog, todos los días sábados a las 8:30 de la noche tengo un live con un diferente invitado. De hecho, María Belén va a ser también mi invitada, ya hemos conversado que va a estar conmigo el 17 de julio, ¿no? Bueno, Sí. todavía falta un poquito de tiempo, pero es que bueno, a mí me gusta con bastante tiempo ya tener la agenda llena, porque por ahí si alguien me dice que no, pues a otro invitado le digo. Entonces, Buscas el B. en Facebook como Alejo Castillo Blog a las 8:30 de la noche, en Instagram como Al Hakadi, bueno, ahí hay otro tipo de contenidos, también un poquito de tips, un poquito de cosas. Entonces, eso es mi parte y pues qué chévere, María Belén, haberte conocido, qué chévere Ay, haberte un tenido gusto, aquí. Alejo, conejo. Ha sido Ha sido un chévere. Hemos gustísimo. hablado, ajá, súper lindo. Ha volado el tiempo hablando de cosas muy entretenidas. Ajá, Sí, un sí. Sí. gustazo. Acuérdense con nosotros, buscarnos o escribirnos en contacto alejoconejo@gmail.com. Déjennos sus sugerencias, quejas, comentarios. Ahí abajito ya les voy a poner el link, ahí va a salir. Eh, Cualquier tema que quieren que tratemos en próximos episodios, nos dejan saber, nosotros lo tomaremos en cuenta. Y gracias, ¿no? Están las puertas Y abiertas, María muchas Belén, gracias a todos y todas. y nos Chao, vemos Alejo, pronto. chao, conejo. ¡Mua! Chao. Chao.